Bienvenidos a la Escuela Dominical Ben Sígueme. En el verano de 1836, el profeta José Smith y otros dirigentes estaban muy preocupados por las finanzas de la Iglesia, porque los gastos de la edificación del templo de Kirtland, la compra de terrenos en Ohio y Missouri y la financiación del campo de Sion los había endeudado. Y a estos gastos se añadieron la compra de terrenos para los miembros de la Iglesia que habían expulsado de sus hogares en Missouri. Y como ya hemos estudiado, aunque el Señor les había mandado que pagaran todas sus deudas, no habían podido hacerlo, porque los ataques de los enemigos de la Iglesia habían destruido, entre otras propiedades, los negocios que les permitía generar ingresos, como la tienda de Sidney Gilbert y la imprenta de William W. Phelps que tenían en Independence, Missouri. En este año 1836, en medio de todas estas preocupaciones por las finanzas de la Iglesia, llegó a Kirtland un tal hermano Burgess y les dijo que había una gran cantidad de dinero oculto en el sótano de una casa que había pertenecido a una viuda en Salem, Massachusetts, y que él era el único que conocía la existencia de ese tesoro y del lugar donde estaba la casa. Es posible que el profeta José Smith y otros dirigentes de la Iglesia decidieran viajar a Salem, Massachusetts, al escuchar esta afirmación del hermano Burgess sobre la existencia de una casa con un tesoro oculto en el sótano para obtener el dinero que estaban necesitando para pagar algunas de las deudas de la Iglesia. El deseo de liquidar las deudas de la Iglesia, que se habían convertido en una carga difícil de llevar, les hizo salir de viaje desde Kirtland, Ohio, hasta Salem, Massachusetts, a pesar de lo extraña que resultaba aquella historia. Y al llegar a Salem se encontraron con el hermano Burgess, pero cuando fueron a buscar la casa, Burgess no fue capaz de encontrarla y poco después se marchó de Salem, dejando a José Smith y a sus compañeros de viaje en la ciudad un poco perplejos por lo que les estaba pasando. Aún así, José Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery y Hiram Smith decidieron quedarse un tiempo en Salem, alquilaron una casa y dedicaron las siguientes semanas a predicar el Evangelio y a visitar lugares históricos. Y parece ser que no perdieron la esperanza de encontrar algún tesoro que les ayudara a pagar las deudas de la Iglesia en cumplimiento quizá de la promesa registrada en Doctrina y Convenios 104-80, en la que el Señor les prometió que les enviaría los medios necesarios para librarse de las deudas. Y el 6 de agosto de 1836, un día después de su llegada a Salem, el profeta José Smith recibió la revelación que se encuentra registrada en la sección 111. Esta sección no se publicó en Doctrina y Convenios durante la vida del profeta, sino que se incluyó por primera vez en la edición de 1876. Esta revelación de la sección 111 se recibió, como digo, en Salem y empieza con las siguientes palabras: Yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado por vuestro viaje hasta aquí, a pesar de vuestras imprudencias.
El Señor consideró una imprudencia hacer ese viaje apoyándose solo en las palabras de una persona con una información no muy fiable, como pudieron comprobar después de tanto esfuerzo que tuvieron que hacer para llegar hasta allí. ¿Qué significaba que José Smith y los dirigentes de la Iglesia habían cometido una imprudencia? El Señor quería decir que se habían equivocado, es decir, que habían cometido un error. Y podríamos preguntarnos cómo es posible que el profeta y los dirigentes de la Iglesia cometieran errores. ¿Y por qué no les advirtió Dios que no fueran a Salem, revelándoles que no había una casa con dicho dinero enterrado? El elder Dallin H. Oaks enseñó lo siguiente sobre este asunto. Los errores son inevitables en el proceso del crecimiento en la vida mortal. Evitar toda posibilidad de cometer un error significa evitar toda posibilidad de crecer. Si estamos dispuestos a que se nos corrija por nuestras equivocaciones, los errores pueden convertirse en una fuente de crecimiento y progreso. Algo podemos aprender aquí cuando nos escandalicemos nosotros por errores cometidos por profetas, apóstoles y demás dirigentes de la Iglesia en sus esfuerzos por edificar lo mejor que pueden la ciudad de Sion. El Señor añadió lo siguiente en esta revelación de la sección 111. Tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad para el beneficio de Sion, y muchas personas en este lugar a quienes recogeré a su debido tiempo por medio de vosotros para el bienestar de Sion. ¿Qué tesoro sería ese que el Señor tenía preparado para sus santos en Salem? Para obedecer el mandato de inquirir diligentemente en lo que concierne a los habitantes y a los fundadores más antiguos de esta ciudad, como leemos en el versículo 9, durante su estancia en Salem, Massachusetts, el profeta José Smith y sus compañeros recorrieron toda la ciudad y sus alrededores visitando museos, lugares históricos y bibliotecas. Se informaron sobre la fundación de la ciudad por los peregrinos puritanos a principios del siglo XVII, así como sobre la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y su fundación como país. Algunos de los hermanos dedicaron un tiempo a informarse sobre los juicios de Salem por brujería, sobre los que Oliver Cowdery escribió que fue una persecución vergonzosa, preguntando si eso se podría considerar una verdadera actitud religiosa. Además, el profeta José Smith y sus compañeros visitaron los restos del convento de las Ursulinas de Charlestown, que había sido destruido por un populacho anticatólico fruto de la intolerancia religiosa del momento. Al referirse a esta experiencia, el profeta escribió: ¿Cuándo cesará el hombre de contender con el hombre y privarlo de sus sagrados derechos de adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia? Santo Padre, apresura ese día. Salem es una ciudad de la costa norte de Massachusetts, situada al norte de Boston. Es muy conocida, como digo, por los juicios sobre la práctica de la brujería entre 1692 y 1693, que provocó muchas muertes. Esta ciudad, que en inglés se pronuncia Salem, es la que en español conocemos como Salem, nombre que se tomó del antiguo lugar donde se construiría posteriormente la ciudad de Jerusalén, Jerusalem en inglés. La palabra hebrea Salem tiene las mismas consonantes que la palabra Shalom, que significa paz. Jerusalén era, por tanto, la ciudad de la paz. Y se esperaría que Salem, la Salem de Massachusetts, nombrada así para recordar la ciudad de paz, fuera precisamente eso, un lugar de paz. Pero parece que su historia no fue muy pacífica. Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo del barroco español, tituló una de sus comedias No hay mal que para bien no venga. Y Teresa de Jesús decía
que Dios escribe derecho con renglones torcidos. El Señor enseñó al profeta y a sus compañeros qué hacer para convertir el error de su viaje a Salem en algo provechoso. Esto lo hace con todos nosotros cuando nos esforzamos sinceramente por hacer las cosas en armonía con su voluntad y cuando los errores no intencionados parezcan frustrar nuestros esfuerzos. Por eso, cuando fracasó el plan de encontrar un tesoro material, el Señor les dijo que el viaje no sería infructuoso porque les esperaba un tesoro diferente y mucho mejor para la Iglesia, seres humanos a los que salvar. El profeta José Smith y sus compañeros no registraron haber tenido éxito misional durante su estancia en Salem, pero su visita dio fruto 5 años después de que se diera esta promesa. Durante una conferencia de la Iglesia en Filadelfia, en Pensilvania, que tuvo lugar en julio de 1841, Hyrum Smith y William Law, de la presidencia de la Iglesia, dejaron instrucciones sobre Salem para los élderes Status Snow y Benjamin Winchester. Esas instrucciones incluían una copia de la revelación de la sección 111 y expresaban la creencia de la presidencia de la Iglesia de que había llegado el tiempo del Señor para que se cumpliera la revelación y el pueblo de Salem se congregara en su reino. Los élderes Snow y Winchester llegaron a Salem, Massachusetts, el 3 de septiembre de 1841. Predicaron incansablemente, pero al principio no tuvieron éxito. Unas semanas después, el elder Winchester se marchó a Filadelfia y el elder Snow se quedó en Salem. Tras pasar varios meses predicando, el elder Snow bautizó a los primeros conversos de Salem en noviembre de 1841. El 5 de marzo de 1842 organizó una rama en Salem compuesta por 53 miembros. Y en febrero de 1843 el número de miembros de la rama en Salem era de 100, más del doble. Aunque algunos de aquellos conversos permanecieron en Salem para ayudar a que la iglesia creciera en esa región, muchos de ellos acabaron mudándose a Nauvoo, Illinois, y posteriormente emigraron con los santos al valle de Lago Salado. Y para dejar claro que la voluntad de Dios se cumple siempre, a su manera y a su tiempo, les dijo lo siguiente: no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder para pagarlas. El Señor cumplió su promesa y, como digo, en su debido tiempo la Iglesia consiguió pagar todas sus deudas. En su sabiduría, misericordia y presciencia, el Señor dio al profeta José Smith y a sus compañeros oportunidades para que aprendieran de sus imprudencias o errores y para que aprovecharan las experiencias que estaban teniendo al esforzarse por poner los cimientos para que la gente de Salem, Massachusetts, pudiera recibir bendiciones en el futuro. Esta revelación termina con estas palabras del Señor: por tanto, sed prudentes, y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar cuando podáis recibirlas. El Señor puede disponer o acomodar todas las cosas para nuestro bienestar cuando nos mantenemos fieles a Él. Es posible que las bendiciones y las oportunidades de progreso no siempre lleguen de la manera que esperamos, pero llegarán en el momento oportuno y cuando podamos recibirlas. Todo esto requiere una actitud humilde sobre lo que Dios espera de nosotros y sobre la forma más apropiada de conseguirlo. En la sociedad actual vemos que la humildad ha perdido su lugar, la humildad y la responsabilidad ante Dios, y como resultado se ha perdido también el significado del bien y del mal y el propósito de nuestra vida en esta tierra. Hablando de la humildad, el 23 de julio de 1837, el profeta José se reunió con el elder Thomas B. Marsh, que era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, porque parecía que el elder Marsh estaba frustrado porque el profeta había llamado a 2 miembros de su quórum a ir a Inglaterra sin consultarle. En estas circunstancias el profeta recibió la revelación que se encuentra en la sección 112 de Doctrina y Convenios. En el versículo 10 de esta sección, el Señor dice a Thomas B. Marsh:
sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Y esto que vemos en el mundo de cómo la humildad se ha perdido, lo encontramos en esta época en la Iglesia, en el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, Thomas de Mars, por ejemplo, que acabó apostatando, y entre muchos miembros de la Iglesia cuando en octubre de 1836, como parte de sus planes para aliviar las deudas de la Iglesia, el profeta José Smith y otros dirigentes decidieron abrir un banco en Kirtland que se llamaría el Banco de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland, que se inauguró en enero de 1837. Pero la crisis económica nacional y la oposición contra la Iglesia provocaron su cierre solo unos meses después. A lo largo del año 1837, las dificultades económicas y la oposición en contra de la Iglesia aumentaron de manera constante. La crisis financiera de Kirtland ha alimentado durante mucho tiempo una verdadera caza de brujas contra José Smith. Varios dirigentes y otros miembros de la Iglesia hablaron en público en contra del profeta, culpándolo de las dificultades financieras por las que estaba pasando la Iglesia en Kirtland, llegando a decir que era un profeta caído. La oposición fue tal que solo 2 miembros del Quórum de los 12 Apóstoles, Brigham Young y Heber C. Kimball, continuaron apoyando al profeta durante esa época. Eliza R. Snow, que posteriormente prestaría servicio como la segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, dijo que muchos miembros de la Iglesia de Kirtland se llenaron de orgullo y perdieron el Espíritu del Señor, y escribió lo siguiente: se había estado produciendo un gran cambio en Kirtland entre los santos. En el corazón de algunos de los 12 había entrado un espíritu de especulación y casi todos los quórums, si no todos, se habían contagiado de esta actitud. La reprimenda del Señor, que se encuentra registrada en Doctrina y Convenios, sección 112, recordaba a los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles y a todos los miembros de la Iglesia que José Smith seguía siendo el profeta escogido por Dios, que tenía las llaves de esta dispensación y que seguiría teniéndolas hasta la venida del Señor. Se espera, pues, de todos nosotros que seamos humildes y que, como dijo el Señor al presidente Thomas B. Marsh, dejemos que sea Dios quien nos guíe y que de esa manera pueda Él preparar todo para nuestro bienestar, convirtiendo nuestros errores en experiencias de aprendizaje, nuestros problemas en bendiciones y nuestras debilidades en fortalezas.